Hola, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, muchas gracias. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí en esta tarde. La verdad es muy especial para nosotros que hayan apartado este tiempo eh, para, para aprender, para entender un poco mejor al sector social. Eh, Gracias a nuestras y nuestros consejeros que nos acompañan hoy. A aliados y aliadas, inversionistas sociales, a organizaciones de la sociedad civil y bueno, a todas las personas que todos los días trabajamos para fortalecer a este sector en este estado. Y bueno, muchas gracias, un agradecimiento especial a Marco y al Instituto Nuevo Amanecer por abrirnos las puertas de esta casa, que ya se ha convertido una extensión de la sociedad civil organizada en el Estado. Entonces, muchas gracias, Marco, por recibirnos y gracias al equipo de Nuevo Amanecer. Para quienes no me conocen, yo soy Tatiana, soy directora de ICO, Centro de Fortalecimiento. Y bueno, les doy la bienvenida a la presentación de la aproximación estadística del sector social en Nuevo León, desigualdades y fortalecimiento. En este sector trabajamos todos los días con una certeza profunda de que hay valor en lo que hacemos, pero muchas veces hay pocos datos sobre cómo funciona este ecosistema y la información es limitada, es fragmentada, casi nunca podemos comparar. Y este estudio es un esfuerzo para empezar a cerrar esta brecha y utilizar la información disponible para ponerle números a una realidad que ya todos hemos sentido en algún momento. Y bueno, hacerlo desde Nuevo León, que ya verán en la presentación, es uno de los ecosistemas sociales más robustos del país. Pero hay que ser claras en una cosa desde el inicio. Este estudio no busca señalar ni repartir culpas. Busca darnos un punto de partida común, una fotografía honesta de lo que somos, para tomar mejores decisiones y para también investigar más a profundidad cuáles son las necesidades que tiene este sector. Porque entender la desigualdad es el primer paso para fortalecernos. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Antes de presentarles el estudio, les voy a presentar a un colega y amigo que nos va a dar un mensaje a tipo prólogo sobre el estudio. Después vamos a pasar a la presentación y posteriormente tendremos una conversación sobre lo más importante, qué hacemos con estos datos. Y bueno, les pido que escuchen con la mirada puesta en su propia organización, en sus propias decisiones de inversión, pero bueno, también con la mirada puesta en el sector. Y en algún momento tendremos espacio también para preguntas, para reflexiones, en donde les vamos a invitar también a que participen. Y bueno, les presento a Michael. Eh, Michael ha dedicado su larga carrera a estudiar y fortalecer la filantropía y la sociedad civil, con un vínculo especialmente profundo en México. Aquí fundó y dirigió el proyecto de filantropía y sociedad civil en el ITAM, una de las iniciativas pioneras en investigación y promoción del sector en el país, y participó en procesos de incidencia pública para la ley de fomento federal. Hoy es titular de la cátedra W. K. Kellogg de filantropía comunitaria en el Johnson Center. Es la primera cátedra que está dedicada a este campo en Estados Unidos y ahí investiga cómo la filantropía comunitaria impulsa el desarrollo liderado por la comunidad en todo el continente americano. Incluso tiene una publicación sobre fundaciones comunitarias en México. Nos honra muchísimo que comente nuestro estudio y por ahí vamos a iniciar con un pequeño video que nos preparó Michael. Lo cual es simplemente una de decir que alguien lleva ya mucho tiempo en esto. El plan es un día. Quiero agradecer a mi nieta Tatiana, a Luz Elena y a todo el equipo de Centro de Fortalecimiento y al Consejo Cívico por la invitación y por el informe que están a punto de escuchar.
Vivir en México por 14 años me regaló tres cosas en particular. Un sentido del valor de la familia. Mis dos hijas se crearon ahí, una nació ahí, de heredas de un abuelo, una abuela, tías, tíos, primos, una cosa increíble. Segundo, la convivencia. Quizás mi palabra favorita en español. La importancia de pasar tiempo juntos, de escucharse, de conversar. Eso es un gran regalo que tiene México. Y tercera, especialmente en este momento, una apreciación por el plato mundial. Y solo México puede dar un Iván Chico. Ha tenido la honor de trabajar con Tatiana durante muchos años y con organizaciones en todo el país que buscan promover, fortalecer y entender la filantropía y la sociedad civil organizada mexicana durante las últimas 3 décadas. Llegué en México en el año 2000, un momento emocionante. El primer candidato de la oposición acababa de ganar la presidencia y había grandes esperanzas de una relación más constructiva entre el gobierno y la sociedad civil organizada. Ese optimismo se ha evaporado en gran medida, sustituido por algo más duradero, una determinación de defender y hacer avanzar las aspiraciones más altas de la sociedad civil, la libertad de asociación, la defensa de los derechos humanos, la capacidad de los ciudadanos de unirse para resolver sus problemas comunes. En resumen, la vitalidad del tejido social que hace posible la democracia. Es en ese contexto en el que se ubica el informe. Quiero dedicarnos minutos a su título, porque esta frase fue elegida con cuidado. Empecemos con aproximación estadística. Hay un dicho en inglés: figures don't lie, but liars do. En español es como las cifras lo mienten, pero los mentirosos también usan cifras. Es una evidencia útil, pero yo plantearía la misma idea de manera más esperanzadora. Las estadísticas, cifras, son una manera fundamental de entender el mundo cuando se hace con rigor y se presenta con honestidad. Durante décadas, quienes trabajamos dentro de la sociedad civil en México, hemos carecido justamente de eso. Una imagen compartida, confiable, sistemática del sector mismo. Este informe, que parte del universo de las unidades autorizadas registradas ante el SAT, le da al sector algo que rara vez ha tenido: un espejo, no una impresión real. Como nunca lo hacen, estos datos existen gracias a la reforma fiscal de 2007, cuando logró su servidor desde el UNAM, junto con el Servicio Social, la SALEFI, alternativos de capacidades y literalmente miles más organizaciones y fundaciones comunitarias. Luchamos por preservar la disponibilidad de las donaciones y la exención de impuestos de las mismas que la administración de cada uno proponía abolir. De ahí nació el Juzgado de Transparencia del SAT, donde vienen estos datos. La segunda palabra es desigualdades. Ya pedí la cuenta de las veces que he preguntado a un médico: ¿cómo estás? Y he recibido la respuesta: ¿comparado con quién? Es una broma, pero no podría ser más cierto. Los números solo dicen poco. Solo los entendemos a ponerlos en relación con algo más. ¿Cómo se compara Monterrey con San Pedro Garza García o con General Zaragoza? ¿Cómo se compara Nuevo León con Oaxaca o Chihuahua y con México en su conjunto? Eso es justamente lo que hace este fondo. Estratifica a las organizaciones y pregunta quién tiene recursos, de dónde
y quién no, en relación con quién. Y la respuesta es contundente. Una pequeña porción concentra la abrumadora mayoría de los ingresos del sector. La brecha es el tipo que cambia qué clase de sector se está construyendo. Lo cual nos lleva a la tercera palabra, la que creo es lo más importante, fortalecimiento. Aquí las estadísticas deben ser un ejercicio académico y se convierten en un herramienta. Esa es la aplicación práctica más importante de todo lo que están a punto de escuchar. Y es exactamente el trabajo de ICO, el Centro de Fortalecimiento, y el trabajo que muchos de ustedes hacen todos los días. Datos como estos permiten que los donantes diseñen apoyos a la medida de cada organización, que las organizaciones, grandes y pequeñas, entiendan su propia posición y se organizan a partir de ello, y que el gobierno y el sector empresarial dialoguen con la evidencia en lugar de anécdotas. Eso es lo que distingue un informe como este de un simple diagnóstico. Trata el sector no como algo que se estudia desde la distancia, sino como un acto cívico, capaz de usar la evidencia para fortalecerse desde dentro. Así que, mientras escuchen lo que sigue, les pido que tengan en mente las palabras de ti, aproximación estadística, desigualdades, fortalecimiento, un sector que finalmente se ve a sí mismo con claridad, un sector con brechas reales y medibles, un sector con voluntad y ahora también la evidencia para fortalecerse. Bueno, pues muchas gracias a Michael por las palabras y porque también nos acompañó en el proceso a la distancia con comentarios, con retroalimentación y lo sigue haciendo. Ya antes de la presentación de este estudio ya tenemos un montón de otras preguntas que queremos resolver. Y bueno, para presentar los datos, les voy a presentar a Luz Helena Rodríguez Tapia, que es coordinadora de investigación de ICO y responsable de este proyecto. Luz Helena es socióloga por la UNAM, maestra en estudios de población por el COLEF y doctora en la misma disciplina por el Colegio de México. Ha dedicado su carrera a la investigación aplicada, al estudio de las poblaciones, las políticas públicas y la movilidad humana, siempre con una convicción que justamente atraviesa este estudio, que los datos bien trabajados sean una herramienta para tomar mejores decisiones. Ella conoce el estudio mejor que nadie, así que los dejo en buenas manos. El apuntador. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy aquí frente a ustedes y poder compartirles los principales resultados de un ejercicio que es de estadística descriptiva y que es muy sencillo, pero a la vez es muy revelador. Este estudio exploratorio, que lleva por título Aproximación estadística del sector social en Nuevo León, desigualdades y fortalecimiento, trata, déjenme cambiar acá. Esta investigación tuvo diferentes momentos. Y en esta exposición voy a hablarles un poco sobre el origen, el enfoque del estudio, para luego revisar cuál fue el contexto nacional y la posición que ocupa Nuevo León dentro de este panorama general. Presentaré también los principales hallazgos sobre las desigualdades en el Estado y finalmente voy a compartirles algunas de las reflexiones sobre lo que estos resultados implican para el fortalecimiento del sector social. Esta investigación surgió de una inquietud muy concreta. Sabemos que las organizaciones de la sociedad civil cumplen con funciones fundamentales para atender problemas sociales y bienestar colectivo, pero sabemos mucho menos sobre las desigualdades que existen entre ellas. Nos preguntamos si todas las organizaciones tienen las mismas oportunidades para sostenerse, para crecer, para generar impacto. Para responder a ello, en esta investigación nos planteamos tres preguntas principales. Una es,
cómo se distribuyen los ingresos de las organizaciones de sociedad civil en Nuevo León si hacemos un corte entre ellas, sobre todo entre aquellas que tienen ingresos muy altos, ingresos bajos e ingresos muy bajos a nivel nacional. Otra pregunta era sobre las diferencias. ¿Qué diferencias existirían entonces en aspectos como los egresos, los donativos recibidos, los apoyos otorgados, el empleo y el voluntariado? Y finalmente, nos cuestionábamos sobre qué implicaciones tendrían estas diferencias para la sostenibilidad y el fortalecimiento de las OSC. ¿Cómo hicimos el estudio? Estudiar a las organizaciones en México no es una tarea nada sencilla, porque no existe una fuente única y homogénea de información, es decir, no existe un censo sobre las instituciones sin fines de lucro ni un censo sobre las organizaciones de sociedad civil en sí misma, con la información lo suficientemente desagregada para conocer sus características particulares. Por ello, utilizamos como proxy analítico a las donatarias autorizadas registradas ante el SAT, que representan al sector con mayores niveles de regulación y transparencia financiera. El universo de donatarias autorizadas fue tomado del informe de transparencia del SAT del ejercicio fiscal de 2024, que registra más de 10,000 donatarias autorizadas a nivel nacional. Para evitar que los promedios ocultos o simples oculten las realidades extremas, la investigación hace un análisis de la distribución de los ingresos dividiendo al sector en cuartiles económicos. Desde el cuartil primero, que representaría aquellas organizaciones que tienen ingresos muy bajos, hasta el cuartil cuarto, que representaría al grupo de organizaciones con ingresos muy altos. Asimismo, se excluyeron del análisis general aquellos valores atípicos, es decir, aquellos casos extraordinarios que superaban el 5% de los ingresos nacionales. Ello con la finalidad de evitar distorsiones estadísticas y poder observar el comportamiento real del resto del ecosistema. Para Nuevo León, el análisis final se realizó sobre una muestra ajustada de 666 organizaciones. ¿Qué encontramos? Muy bien, antes de hablar de Nuevo León y adentrarnos en el caso particular, consideramos que era importante entender el contexto nacional. Lo primero que encontramos es un sector altamente concentrado. Casi la mitad de las donatarias autorizadas del país se encuentran en 4 entidades: Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, que ocupa la cuarta posición en cuanto a la entidad con mayor número de donatarias autorizadas en el país, en términos absolutos. Además, por motivos históricos y de marcos normativos, el sector está fuertemente volcado hacia un solo rubro, que es el 63.03% de las donatarias a nivel nacional, tienen como actividad preponderante las actividades asistenciales, seguidas de las actividades educativas y de las actividades culturales. Nuevo León no solamente va a destacar por el volumen de organizaciones que tiene, sino también por la fortaleza de su estructura financiera. Cuando revisábamos la distribución de los ingresos de las donatarias autorizadas, como podemos ver en esta gráfica, veíamos, aquí podemos ver que están todas las entidades del país ordenadas de mayores a menores ingresos. La proporción de los ingresos totales se encuentra en la columna naranja, mientras que al interior está dividida la distribución por el tipo de ingresos, es decir, ingresos relacionados, los donativos u otro tipo de ingresos. Y ahí nos dábamos cuenta que primero es la segunda entidad con mayores ingresos a nivel nacional. Y a diferencia de muchas otras que muestran una alta vulnerabilidad debido a su dependencia casi exclusiva de los donativos, sobresale por su capacidad para generar recursos propios. El 84.6% de sus ingresos provienen principalmente o directamente del ejercicio de sus actividades autorizadas. Esto refleja un ecosistema estatal con fuertes bases para la autosostenibilidad, digno de estudiarse a mayor profundidad. El hallazgo más importante del análisis nacional aparece cuando observamos la distribución de los ingresos por cuartil. Al dividir a las organizaciones en 4 grupos según sus ingresos, encontramos una concentración extraordinaria. El cuartil superior encuentra o concentra
prácticamente la totalidad de los recursos del sector. En contraste, el cuartil inferior opera con una proporción mínima de los ingresos nacionales. Estamos hablando de un 95.9% frente a un 0.002% de los ingresos a nivel nacional. Esto genera dos modelos organizacionales distintos. Por un lado, vamos a tener organizaciones con alta autonomía financiera y por el otro vamos a tener organizaciones cuya supervivencia depende fuertemente de la filantropía, como es el caso del cuartil primero, el cuartil segundo y el cuartil tercero, que dependen entre un 72 a un 81% de las aportaciones externas, lo que denota que pueden tener incertidumbre presupuestal y una capacidad operativa de riesgo. Cuando observamos ya de manera particular el caso de Nuevo León, encontramos patrones muy similares a los que ya habíamos comentado a nivel nacional. Para empezar, existe una fuerte concentración geográfica. Cerca del 80% de las donatarias autorizadas se ubican en Monterrey y San Pedro Garza García. También predomina la actividad asistencial, seguida de las educativas. Sin embargo, aquí vamos a ver una ligera diferencia, y que es una diferencia importante respecto al panorama nacional. Destaca la presencia de organizaciones dedicadas al apoyo económico a otras donatarias. Es decir, a nivel nacional estaría desplazando aquellas que son culturales o que se dedican a las actividades culturales. Esto sugiere un ecosistema con una presencia significativa de organizaciones de segundo piso. Ahora bien, al analizar los ingresos por cuartiles dentro de Nuevo León, aparece con claridad la principal conclusión de las que nos hablaba Michael y de las que veíamos también a nivel nacional. Una minoría de organizaciones, que representaría al 31.38% de las organizaciones a nivel estatal, concentra prácticamente todos los recursos del ecosistema, 96.35% de todos los ingresos del Estado, que estamos hablando de más de 17,000 millones de pesos. En contraste, el 68.62% restante de las organizaciones debe subsistir compartiendo apenas el 3.65% de los recursos. Además, las organizaciones del cuartil superior generan buena parte de los recursos por cuenta propia, mientras que los demás grupos dependen mucho más de la filantropía. Estas diferencias en los ingresos también van a tener consecuencias muy concretas en otros ámbitos. Las organizaciones del cuartil cuarto no solo concentran recursos, también van a mostrar mejores condiciones de sostenibilidad financiera. Por ejemplo, operan con un superávit, por lo cual puede pensarse que cuentan con la capacidad de reinvertir, de generar reservas, de planear a largo plazo. En contraste, las organizaciones de los cuartiles inferiores, como el cuartil primero y el cuartil segundo, operan con déficits persistentes, gastando mucho más de lo que ingresan y enfrentando una situación mucho más vulnerable. Mención especial tiene el cuartil 3, que a pesar de no contar con la cantidad de ingresos que tiene el cuartil cuarto, también cuenta con un superávit, logrando retener 25 centavos por cada peso ingresado. Estas diferencias estas diferencias sobre los ingresos también van a tener una consecuencia directa sobre otro ámbito, que es sobre la dependencia a los donativos. Las organizaciones que menos dependen de ellos, paradójicamente, son precisamente las que reciben la mayor parte de los recursos filantrópicos. Captar el 91.3% de todos los donativos en la entidad, mientras que las organizaciones con menos ingresos por donativos y con menos ingresos en general dependen fuertemente de la filantropía para sobrevivir, subsistiendo con un 76 a un 87% de sus ingresos provenientes de los donativos. La concentración de recursos podría tener efectos directos en la capacidad de acción. Más de la mitad de los apoyos reportados provienen del cuartil superior.
que estos apoyos otorgados hacen referencia más al volumen de intervenciones y no a los beneficiarios únicos. Sin embargo, también vale la pena destacar el papel del cuartil tercero, que con muchos menos recursos logra generar una proporción muy importante de las intervenciones realizadas en el Estado. Estamos hablando de casi el 40%. Otros hallazgos importantes tienen que ver con la fuerza laboral. Más de 4 de cada 10 organizaciones operan sin personal remunerado, haciéndose la situación todavía más crítica a medida que las organizaciones pertenecen a un cuartil con menos ingresos. La gran mayoría de las personas que participan en las organizaciones lo hacen de manera voluntaria. De la fuerza laboral del ecosistema, el 80.25% es voluntariado. Estamos hablando de más de 87,000 personas. Y solo el 19.75% es personal asalariado, que representa más de 21,000 personas. Entonces, mientras el cuartil cuarto combina plantillas robustas junto con voluntariado amplio y numeroso, los cuartiles medios y bajos dependen casi exclusivamente de personal no remunerado. Esto habla de una enorme capacidad de movilización social, sí, pero también de los desafíos que enfrenta el sector para poder profesionalizarse, para poder sostener estructuras organizativas mucho más estables. Como podemos notar, Nuevo León cuenta con un sector social dinámico, con capacidad de movilizar recursos económicos, de recursos humanos, con capacidad para generar impacto. Sin embargo, detrás de este liderazgo a nivel nacional existe una profunda estratificación. Las desigualdades observadas en los ingresos también aparecen en los donativos percibidos, en los gastos hechos, en la capacidad de otorgar apoyos, en la capacidad de empleadora, en la capacidad de movilizar voluntariado. Esto significa que no todas las organizaciones enfrentan las mismas oportunidades para poder consolidarse. Por ello, el fortalecimiento o el fomento del sector no puede diseñarse desde una lógica uniforme, sino que se requieren intervenciones diferenciadas, adaptadas al cuartil socioeconómico al que pertenecen las donatarias. Así, las organizaciones más consolidadas requieren mecanismos que sigan potenciando su innovación, que generen más impacto, mientras que las organizaciones con una situación más desfavorable o en una situación menos aventajada necesitan acceso a financiamiento, necesitan también acompañamiento técnico y la creación de oportunidades reales para construir sostenibilidad. Además de impulsar esquemas de financiamiento más equitativos, agregaría a título personal que resulta urgente construir una agenda colectiva de generación de conocimiento sobre el sector. Necesitamos contar con datos más completos, oportunos y comparables que nos permitan conocer mucho mejor sus desafíos y su diversidad. Y no se quede solo con la información de las donatarias autorizadas, sino que puede incluir aquellas organizaciones que no lo son. Para cerrar, me gustaría compartir que consideramos que la principal aportación de este estudio es mostrar que comprender las desigualdades del sector social es un paso indispensable para fortalecerlo. Así que les invito a descargar el documento en extenso y consultar los otros materiales que hay alrededor de ellos para que ustedes también puedan tener acceso a esos datos, socializarlos y generar también reflexiones dentro de sus propios espacios y desde sus propias trincheras. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Y antes de pasar a la siguiente parte, nada más decirles dos reflexiones que a mí se me quedaron en este proceso y que he compartido en otros espacios. La primera es, pues, ¿qué significa estar en el cuartil 4, 3, 2, 1? Bueno, si operamos con más de 6 millones al año, estamos en el cuartil 4. Somos de las organizaciones con más recursos que hay en este estado. Y de ahí va para abajo, ¿no? Entonces ahí como para también reflexionar un poco de con cuánto operamos en nuestras organizaciones y en dónde nos encontramos, ¿no? Y la segunda es que el cuartil 3
que opera con entre 3 y 6 millones más o menos, digo, Luz tiene los datos más exactos, pero más o menos. No solamente concentran el 40% de las actividades registradas, sino también tienen estructuras muy pequeñas. Operan con organizaciones micro y pequeñas, lo cual les da cierta, nuestra intuición es que les da cierta flexibilidad y les permite ser creativos para poder hacer cosas con los recursos que tienen. Entonces, solamente esas dos anotaciones al margen. Y que nos dan un montón de otras preguntas que se pueden seguir haciendo y cosas que queremos seguir explorando con los datos y que seguramente ahorita en un momento más con el panel y con sus comentarios vamos a poder enriquecer esa investigación. Y bueno, lo que sigue es les voy a presentar. Gracias, perdón. Les voy a presentar a tres personas que invitamos a hablar sobre, pues, cómo usamos los datos, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo los interpretamos? ¿Cómo los convertimos en mejores decisiones? Los voy a presentar a nuestras tres invitadas y luego los voy a invitar a pasar acá adelante. Invitamos a Ana Fernanda Hierro porque pocas personas en Nuevo León entienden como ella el valor de usar la evidencia para tomar mejores decisiones. Ana es politóloga por el TEC de Monterrey y maestra en políticas públicas por el CIDE, y hoy es secretaria técnica del Consejo Nuevo León, lo cual quiere decir que impulsa el desarrollo basado en la evidencia y el diseño democrático de las políticas públicas en este estado. Ana nos va a ayudar a pensar un poco cómo convertimos el estudio en mejores decisiones, que es un poco a lo que se dedica. Invitamos a Sara Zambrano, para llevar esta información a la realidad de las personas que estamos en el sector y a las condiciones que necesitamos para cambiarla. Sara es licenciada en Administración y maestra en Desarrollo Organizacional por la UDEM, con estudios en Harvard Extension School, y desde el 2009 acompaña a organizaciones de la sociedad civil y a empresas conscientes como consultora de desarrollo organizacional y es coach de vida y ejecutiva certificada. Actualmente es consejera de Fomento Moral Educativo, presidenta de Comunidad y consejera del Consejo Cívico y de ICO. Sara conoce muy de cerca lo que viven las organizaciones y nos va a ayudar a pensar cómo creamos las condiciones para transformarlas. Y para conducir esta conversación nos acompaña Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León. Luis es politólogo por el TEC, con maestría en economía, y ha dedicado su carrera a una convicción que conecta con este estudio: que los datos son una herramienta para exigir mejores decisiones y elevar el debate público. Desde Cómo Vamos Nuevo León impulsa la rendición de cuentas y la participación ciudadana a partir de evidencia, evaluando el desempeño de gobiernos y abriendo espacios de diálogo entre sociedad civil, gobierno y academia. Y bueno, nadie mejor para conducir una conversación sobre cómo convertir datos en mejores decisiones. Así que bienvenidas, bienvenido, y los dejo con ellos. Gracias. Bueno, pues primero que nada, felicidades a ICO por el estudio. Creo que es muy interesante partir de esta reflexión. Justamente hace un par de semanas estábamos aquí en Nuevo Amanecer y recibimos en Cómo Vamos a los ejercicios Cómo Vamos que hay en México, que son 12 ciudades. Diferente, habemos 3, de Juárez, Guadalajara y Nuevo León, que tenemos más de 14 años, que es, digamos, somos la chica del grupo. Hay algunas que surgieron en 2019, en Irapuato, en 2021, en Cajeme, en Sonora. Pero justamente la idea o el compromiso, hubo 2 compromisos emanados de esa conversación. El primero es reunirnos en un año, pero ese fue el segundo, pero el primero y más importante es que no seamos menos el próximo año. Porque parte de la atención principal, y en ese sentido, ¿cómo vamos? Consejo Cívico e ICO, estamos en una posición
de solidez que nos permite que nuestra preocupación sean los gobiernos, en nuestro caso. Y en ellos son los gobiernos también, pero su supervivencia. Y creo que en el marco y además haciendo un trabajo bien importante en contextos más complejos que el de Nuevo León. Porque si creen que los alcaldes de aquí son difíciles, hay que verlos de allá también, o los gobernadores en turno. Entonces, bueno, en ese sentido y en esta reflexión a la que nos convocan, me gustaría empezar primero con Ana, luego contigo, Sara, luego algunas reflexiones compartidas y si hay tiempo, espero que sí, algún par de preguntas de la audiencia. Algo en lo que tú navegas todos los días cuando ves estos datos así, es cómo se convierten en una decisión. Entonces tú, ¿cuál es tu reflexión al respecto al ver un estudio así, cómo convertirlo en acción? Bueno, gracias por la invitación. Primero, creo que el estudio en sí mismo, de la manera en como está presentada, ya logra provocar eso, porque lo primero que a mí me pasó cuando lo leí fue que me hizo querer saber más. Y el hacerte querer saber más y el lanzarme un montón de preguntas, en verdad yo terminé de leer y tenía muchísimas preguntas. Y buenas, pues, o sea, no como que no estaban ahí, sino de profundizar. Creo que eso nos lleva a diseñar y a tomar decisiones, porque nos hace cuestionar la realidad en la que aparentemente navegamos como si fuera un hecho, ¿no? Y entonces de estos datos nos interpelan a repensar cómo estamos organizados, cómo estamos estructurados, en qué estamos pensando, si estamos entendiendo las necesidades de un sector o no. Y ahí, ese creo que es uno de los puntos iniciales clave de que no se quede en un PDF. Segundo, creo que otras cosas importantes, no asumir que Nuevo León está bien solamente porque comparativamente salimos bien, ¿no? Efectivamente, cuando vemos, no, pues sí, estamos en un super lugar nacional, tenemos un montón de dinero, pues con relación a qué y qué deberíamos realmente requerir. Entonces, me parece que eso es uno de los puntos también importantes que hacen que este documento no se quede como documento, que lancemos la pregunta al aire de qué deberíamos tener. Y eso también para mí es, bueno, ¿qué implicaciones de impacto estamos esperando tener? ¿Y cómo podemos medir los efectos multiplicadores de los datos? O sea, yo pienso, ¿cuál es el efecto multiplicador de esos ingresos? ¿Por qué el Q3 es el que logra el 30 o 40% de las acciones? Con esa desproporción en los ingresos, ¿qué está pasando ahí que necesitamos capitalizar, que necesitamos aprender? Y un poco creo que la reflexión que a mí me deja ese ejercicio es, a ver, entendamos con mucho más detalle qué está pasando con los sectores, qué está pasando con el trabajo que hacen. Y yo pienso, bueno, el 13 y pico por ciento son instituciones educativas. Estamos hablando, digo, sé que sacaron al TEC, porque el TEC es una monstruosidad a nivel nacional, en el buen sentido de la palabra, o sea, es una donataria enorme. Pero ¿y las demás? Tenemos que medir y tratar igual a una institución educativa solo por ser donataria que una organización como Nuevo Amanecer. Son, aún y cuando también es una institución relativamente educativa, o sea, bueno, es, pues, pero son diferentes, requieren el mismo tratamiento. Entonces, creo que si generamos conversación sobre lo que estos datos provocan en preguntas, eso nos va a llamar a tomar decisiones. Esa sería mi primera respuesta para no tomar mucho tiempo. Gracias, Ana. Y justo en ese sentido, creo que planteabas muy bien la pregunta que creo que muchos y muchas tuvimos de cómo hay un aparente punto interesante de organizaciones que no están tan fuertes, pero tampoco están en la plena supervivencia. Pero cómo eh, más que combatir, yo diría, cómo superar la lógica para muchos donantes de ver eh, el Q4 como una gran apuesta de retorno de inversión, porque al final hay un poco la tentación de, oye, mejor que se concentre ahí la inversión y de desamparar un poco más sobre todo al Q1 y al Q2. Creo que el estudio en una primera lectura hace un muy buen punto por el Q3, pero cómo un poco complementar la lógica que puede llevar a aumentar la brecha de desigualdad
y al contrario, ver al sector como un sector completo a fortalecer, empezando también por quienes menos recursos tienen. Ok, bueno, esa es más compleja, pero voy a tratar de dividirla en 3 puntos. Primero, lo que estamos viendo es una foto y a mí me encantaría migrar a tener, y sé que es objetivo de ICO, tener una serie de tiempo que nos permite entender cómo va cambiando. Porque estos datos son pre-desaparición USAID. O sea, vamos a ver un efecto el próximo año interesantísimo, por no decir muy deprimente, de lo que está pasando. Y creo que eso también pues, nos puede demostrar ejemplos de resiliencia y lo que significa. Ahora, yo creo que, y digo esto tratando de ser cautelosa, y este es mi segundo punto, ¿qué viene primero? ¿Los resultados explican por qué las organizaciones son mejores haciendo su trabajo o explican que las condiciones tienen que cambiar? Y creo que es un poco de los dos. O sea, o concentras el esfuerzo en el Q4 porque aparentemente te da, pues sí, un mejor retorno de inversión, o generas condiciones en el ecosistema que empujen al 1, 2 y 3. Si el Q4 está operando con 6 millones de pesos al año y con 20% de personal contratado, y este es el mejor desempeño, pues es que más bien tenemos que analizar el ecosistema completo y entender qué está pasando y plantearnos preguntas desde otra lógica, porque entonces yo aquí sí interpelaría al gobierno y a ese 5% que le da a otras, o sea, que dona a las donatarias, para decir, ¿qué tenemos que hacer para documentar cosas que se están haciendo bien que fortalecen? ¿Cómo identificamos multiplicadores de impacto? ¿Dónde está el gobierno en crear condiciones de ecosistema que permitan supervivencia, que fortalezcan, que profesionalicen? ¿Qué tipo de alianzas tendríamos que estar imaginando entre el propio sector social para cosas muy básicas de su supervivencia como sus oficinas, dar servicio de gastos médicos al personal, porque yo sé que organizaciones de 3 en 3 no lo vamos a lograr, pero ¿qué tal que hacemos una masa de 20 organizaciones que dicen, órale, alguien que nos dé un seguro de gastos médicos a 200, 300? Creo que esas conversaciones son conversaciones que no hemos tenido, incluyo a nosotros que no somos necesariamente una donataria, pero que somos sector social y que podríamos estar creando cosas diferentes. O sea, lo que te quiero decir es, yo creo que la desigualdad no la tenemos que pensar en cómo jalamos al Q4 para abajo, sino cómo creamos condiciones que nos eleven y amplíen el sector. Porque en verdad 6 millones de pesos al año como frontera de lo que deberíamos aspirar todos, pues tampoco es muy alentador. Y creo que ahí está un tema también de empezar a ver los problemas que estamos atendiendo, cada quien no aislados. ¿A qué me refiero? A que cuando nos enfrentamos al tema y decimos, ay, ¿cuántas organizaciones hay atendiendo un mismo problema? ¿Son 100, son 200, son 5, son 3? ¿Podemos generar otro tipo de estructuras para atender un problema? ¿Podemos generar cadenas de valor? ¿Podemos generar comunidades de práctica más amplias? Y ahí creo que el rol del fortalecimiento, tanto que hacen organizaciones como ICO, como las que hace el propio gobierno, o que tendría que estar haciendo el propio gobierno, me parece que son importantísimas para que esto camine. Gracias, Ana. Me voy contigo, Sara, y quiero empezar por la segunda pregunta más bien, porque se liga un poco con lo que dice Ana. Eh, de hecho, una de las reflexiones de este encuentro era que las organizaciones a veces no teníamos mucho dinero, pero sí capital. Y eso también cuenta. Y un poco la pregunta va en ese sentido. ¿Qué también tú crees que la capacidad económica de una organización refleje la realidad de esa organización? ¿Y qué es lo que no se alcanza a ver cuando solo nos referimos a la cantidad de recursos económicos que tiene? Gracias, Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto ver pues, muchas caras conocidas. Y bueno, pues yo quiero empezar por la reflexión de qué es como esto de fragilidad o debilidad de las organizaciones, ¿verdad? Porque no sabemos el Q1 y el Q2 si está hablando de organizaciones que tienen 1 año, 6 meses, 10 años, eso no lo explican. El ingreso,
¿verdad? Pueden ser organizaciones que han decidido quedarse pequeñas y hay otras que han decidido crecer y eso está muy bien como cualquier otro emprendimiento que hay en la sociedad. Entonces creo que eso es importante. Ahora, hablando de capacidades, una organización pequeña es mucho más ágil y es mucho más versátil, por decirlo de alguna manera, y generalmente son vistas en territorio como más cercanas. Tienden a verse como parte del grupo, como vecinos, no como colonizadores que traes toda una estructura y todo el mundo llega ya, todos con sus camisetas y con 1000 equipos y no, o sea, eso a veces a las comunidades de base les impone, ¿verdad? Y estas organizaciones pequeñas tienen esa cualidad que es como muy positiva. Quizás no tienen los recursos maravillosos, pero quizás es una bondad el que no tengan los recursos porque conectan diferente con las organizaciones y desde ahí yo lo vería como infraestructura social, o sea, quizás no tienen una infraestructura económica muy grande y le batallan todos los meses, sí, pero quizás sí tienen una infraestructura en territorio que algunas más grandes desearíamos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de la organización. Desde el punto de vista de los financiadores, pues un poco qué les estamos pidiendo, ¿verdad? De repente medir solo el dinero, o sea, va como en un poquito esta lógica de quién sabe medir mejor, quién sabe reportar mejor, y no necesariamente quiénes transforman mejor. La filantropía basada en la confianza, que ya saben que ahorita pues empieza a ponerse de moda de nuevo, creo que beneficia a estas organizaciones de base y les simplifica un poquito el trabajo, ¿verdad? Voy a ampliar un poquito después esto, pero bueno, y desde la visión ecosistémica, creo que estoy de acuerdo con Ana de que el trabajar en redes es mucho más sencillo que el estar sola, ¿verdad? Cuando eres una organización pequeña, el estar conectada con otras organizaciones dentro del mismo territorio o el estar conectada dentro de la misma causa, pues te da mucha fuerza y te ayuda a entender y hasta como a compartir conocimiento y buenas prácticas que de otra manera pues no tendríamos, ¿verdad? Entonces, como la reflexión es qué ecosistema estamos construyendo hacia el futuro. Si seguimos como haciéndolo de forma muy individual y muy unitaria, quiero decir de a uno por uno, una organización por una, pues a las chiquitas no les va a facilitar las cosas, ¿verdad? O sea, creo que es mejor entender cuál es esta capacidad instalada que requerimos como ecosistema y entonces desarrollarla entre todos, ¿verdad? Por ahí. Gracias, Sara. La segunda un poco como redondea esta primera ronda de intervenciones del panel que tiene que ver con cómo acompañar a una organización, particularmente aquellas que están en el Q1 y Q2, para que puedan aprovechar y capitalizar información como la que vimos hoy. Sí, primero que nada, creo que es muy importante resaltar que no son organizaciones que están frágiles, ¿verdad? O sea, que no son organizaciones que están mal. Y creo que eso es muy importante, que ser Q1 no es algo desdeñable. Y creo que eso primero hay que dignificar el trabajo que hacen todas las organizaciones, ¿verdad? Primero que nada. Y quiero también como humanizar este enfoque, porque al final los emprendimientos sociales nacen del corazón de una persona, en muchos casos que ha tenido una experiencia personal y que por eso esa causa le mueve, ¿verdad? Entonces, no podemos estar como juzgando, ay, oye, es que nunca juntaste más de 5 pesos. No, no importa. Estas experiencias no nacen como un modelo de negocio, ni que voy a cambiar todo el mundo, y entonces, no, nacen de una experiencia humana muy sensible en el corazón y después te topas con que, caray, bueno, no estaba tan fácil y hay muchos requerimientos y muchas cosas y pocos recursos. Entonces, no, o sea, solamente dignificar al Q1
y al Q2 porque hacen un trabajo extraordinario. Por otro lado, a mí me gustaría resaltar pues esto del emprendimiento social, ¿verdad? Como ecosistema, si empezamos a descuidar o a descobijar a las más pequeñas o a las que inician o a las que son emprendimientos o innovaciones, nos va a terminar yendo mal como ecosistema, ¿verdad? Recordemos que todas las grandotas fueron un día, empezaron uno y un día fueron creciendo, ¿verdad? Entonces, como ecosistema necesitamos fomentar pues el emprendimiento social cuidando a los emprendedores, ¿verdad? No te quería No te preocupes. Entonces, un poco esto que decía Ana, oye, hay que cuidarles el bienestar, hay que cuidarles que tengan protección social, de alguna manera, seguro, que puedan accesar a algunos recursos, etcétera, o sea, como cuidar su bienestar emocional, económico, esta parte. Y por el otro lado, también, pues facilitar la innovación, generar condiciones en las que estas personas que empiezan se atrevan a tener errores y a fallar. Ahorita, como está hecho nuestro modelo de financiamiento, de forma general, no permite mucho el error, ¿verdad? El financiamiento se da sobre un proyecto que ya casi tienes casi planchadito y que ya sabes muy bien, que la mayor preocupación es cómo voy a reportar y cómo voy a llevar la contabilidad y ¿verdad? Pero si quisiéramos emprender, y digo, la historia de ICO que me tocó estar desde que empezó, era un poco eso, o sea, tuvimos que conseguir recursos de ciertas personas que estuvieron dispuestas a correr el riesgo de que no nos saliera bien, ¿verdad? Qué bueno que sí nos salió bien y aquí estamos, pero sí hubo un capital inicial que estuvo dispuesto a decir, va, sí se necesita en el ecosistema, quién sabe bien de qué están hablando y quién sabe cómo le van a hacer, pero va, le vamos a poner recursos. Y en las organizaciones que empiezan a veces se requiere ese mismo arrojo, ese mismo tomar esos riesgos, ¿verdad? El tema es como darles a los emprendedores sociales la seguridad psicológica de que está bien que emprendan, ¿verdad? O sea, que no, si fallas, pues no vas a ser ya fracasado ni nada, sino necesitamos innovación. No podemos seguir con los mismos programas reciclados, ¿verdad? O sea, el mundo va cambiando muy rápido. Ana quería complementar. No, solo decir que eh, me emocioné escuchar a Sara porque creo que una de las cosas padres es cómo lo piensas de lo micro y de este tipo de sensaciones, claro, muy personales, muy emocionales, y luego lo tratas de volver una política pública. Y creo que bueno, yo, ¿verdad? Esa es mi manera de pensar en el mundo. Y pienso que justamente, pues es, ¿qué tipo de condiciones tienes que crear que faciliten el ejercicio de innovar? Que aseguren que cuando quieres hacer esta innovación social, y estoy pensando incluso en casos muy dramáticos como madres buscadoras, pero también puede ser que te encantan los huertos vecinales, ¿no? O sea, esa gran diversidad que tiene el mundo del emprendimiento y la innovación social, a mí me hace pensar que necesitamos ser muy amables en ese camino de iniciación y decir, pues aquí hay un poquito como un menú de alternativas con las cuales puedes desarrollarte. Y por lo tanto, que del otro lado, estos grandes emprendimientos que hay también de fundaciones, que en este estado hay cosas muy bonitas al respecto, comunidad, capital común, en fin, cómo tienen que imaginarse su propio proceso para ser pues desde cultivadores, ¿no? Bueno, desde sembrar hasta decir, estos tienen que ser unos monstruos transformadores del ecosistema. Porque el punto es cómo vas construyendo un tejido que te permita sumar. Y ahí creo que sí podemos pensar en cosas muy prácticas y muy rápidas de implementar. Y perdón que me estoy soltando, pero es que Sara me provocó esto. Le voy a echar la culpa. Que básicamente sería, bueno, una cosa muy lógica de documentación de buenas prácticas, pero también pensar en qué nos está reportando que tiene mucho valor y cómo podemos ayudar a pensar en esas otras cosas que quizá no se ven en los momentos tradicionales de documentación, de creación de valor, pero que si los ponemos ahí y los volvemos un estándar, pueden permitir acceder a fondeo o apoyo
o alianzas que de otra forma no harían. Volvámonos un nuevo estándar. Y tercero, ¿qué tenemos que hacer para profesionalizar gente en las organizaciones? Desde lo más, pues sí, incipiente hasta lo más generoso, porque lo que es cierto es que las curvas de aprendizaje, la rotación de personal, el cambio de voluntariado, pues tienen costos enormes para todo mundo, ¿no? Y ya, perdón. Bueno, sigamos por esa línea, Sara, si te parece. ¿Qué consideras tú que es la ruta a seguir para fortalecer y no solo estar en modo supervivencia? Ana planteó algunas ideas. ¿Tú qué opinas? Bueno, quiero darlo en dos niveles. Uno, fortalecer desde la organización y luego fortalecer, por si me olvida, desde el ecosistema. Entonces, desde la organización, creo yo, o sea, lo que sí es básico es que cada organización, aunque vaya empezando, tenga un consejo. Porque cuando las organizaciones se quedan Q1, Q2, está bien, no pasa nada. Sin consejo, sí pasa un chorro, porque el día que la líder o el líder se cansa o ya se le complica o lo que ustedes quieran, se acabó la organización y eso sí, no queremos, ¿verdad? Entonces, sí o sí, tener consejo. O sea, creo que yo que eso sí es así indispensable, ¿verdad? Y bueno, para poder darle permanencia y continuidad. Por otro lado, quiero decir que no, o sea, bueno, ya hablé de que no todas tienen que crecer gigantes y eso está bien y hay que estar en paz cada quien con lo que puede hacer con su organización, porque eso me resulta muy importante, Luis. O sea, hay quienes sí quieren crecer y hay quienes no, y yo quiero que todo el mundo esté feliz, ¿verdad? Sin embargo, de repente hay veces que está el nido y está el ave cuidando a su huevito, ¿verdad? Y el huevo de repente crece y el huevo se cae del nido, ¿verdad? Y se rompe. No creció el pollo, no le dieron de comer, no saben, como que hay que pasar, ya sé que esos ejemplos del huevo es muy malo, pero me entendieron, o sea, hay que de repente dejar que la organización crezca y a veces la mamá se tiene que ir a volar a otra parte para que crezca. Entonces también hay que sabernos quitar para que otros se pongan, ¿verdad? Bien, ahora, desde el ecosistema, tenemos bien pocos años en Nuevo León con organizaciones de soporte, como, o sea, por decir, ICO, Consejo Cívico Andamos, Comunidad, ¿Cómo vamos Nuevo León? Ya dije, ¿cómo vamos? Ya dije Consejo Nuevo León. Ya saben, ese tipo de organizaciones andamos que fortalecen el ecosistema. Entonces, en bien pocos años hemos logrado avanzar bastante. Ahora es por ejemplo, el espacio ahí en ICO es un lugar al que las organizaciones pueden llegar y pueden estar ahí y estar acompañadas, que antes no teníamos eso y estábamos todas solitas, cada quien por nuestro lado, ¿verdad? Por decir algo. Antes no había fundación comunitaria en Nuevo León, bueno, ahora ya hay. El porcentaje del 5.7% de fundaciones de segundo piso, pues digo, sí hay que reconocer que yo creo que mucho tiene que ver la labor de Erika y de los consejeros de comunidad. Yo aquí bien fácil porque ya llegué cuando estaba mucho hecho, pero yo las felicito mucho. Aquí seguimos en la batalla y hay que seguir creciendo ese número para que seamos más. La cosa es que no podemos pensar en Nuevo León como si solo existiéramos nosotros, porque lo que le pasa al vecino nos pasa a nosotros. Entonces, siempre pienso, ¿cómo le hacemos para contagiar a otros estados para que también tengan sus organizaciones de soporte y fundación comunitaria, un ente que haga la planeación estratégica? Ya saben, como todas esas organizaciones de soporte y otras que todavía no tenemos bien identificadas quizás nosotros. No podemos pensar que si Tamaulipas no logra desarrollarse, aquí nos va a ir súper bien. ¿No? O sea, es como, ¿verdad? Lo mismo que pasa en tu calle, si el vecino batalla, pues tú vas a batallar, así es sencilla es la vida. Entonces, pues qué padre cuando podemos compartir esto con otras organizaciones de otros estados también y no quedarnos nada más como que, ay, bueno, ni modo ustedes, aquí nosotros, ahí vamos, ¿verdad? Si les parece, para ya ampliar la conversación, un par de preguntas de la audiencia que
Levanten la mano allá atrás. Allá. Sí, sí, si quieres, párate para que te... Sí. Este tiene el micrófono para grabar, entonces. Buenas tardes, Eder Gómez de Siguame Mochilla. A mí me parece desde la vez, hace 2 semanas que lo presentó Tatiana, un previo del informe me llamó mucho la atención porque pues es algo que se venía cuchicheando de hace mucho tiempo, de muchas problemáticas que tienen las organizaciones civiles y en los últimos años más después de la pandemia. Yo en el tiempo que he estado apoyando a otras organizaciones, acompañándolas en algún proyecto, en algún proceso o algún área para fortalecer, me di cuenta de algo que muchas organizaciones tienen y esas seguramente están en el 1 y en el 2. Yo les decía a algunas personas donde era nada más la directora, la contadora y otra persona que le ayudaba, y dándome cuenta del potencial que tienen en su causa, les pregunto siempre qué es lo que quieren a futuro. Ustedes pueden crecer, tienen mucho potencial para crecerlo y obtener recursos. Y fácil, lo he escuchado como de unas 5 o 6 que dicen, no, yo no quiero crecer, yo así estoy bien, porque me piden muchas cosas y estar llenando formularios. Y entonces les digo, bueno, pero con los mismos recursos que ustedes pidan, pueden poner a alguien que les lleve toda esa administración. No, no, pero así estamos bien. Es como, y estoy hablando de organizaciones que tienen 10, 15, 20 años. Entonces, ese es un factor también muy importante, que en un momento dado me pone a pensar, o sea, o me pone la pregunta, ¿qué es lo que buscan exactamente, o si ya se perdieron en el camino con lo que iniciaron al inicio en sus organizaciones? Y yo creo que ese es un punto también que habría que revisar, porque pues sabemos que las organizaciones, y ya lo dijeron, nace de una buena causa, de una experiencia, y con el tiempo la misma organización te va pidiendo ciertas cosas que luego a veces termina de perderse ese encanto porque te topas con que se necesita efectivamente una buena estructura en muchas áreas y eso ya no nos gusta. Y también otra cosa que yo he detectado es que pues falta mucho también como meterse a los temas de las ciencias sociales, o sea, de qué es una intervención social, qué implica una intervención social. Y conviviendo con organizaciones de otros estados, de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, también me doy cuenta que allá se trabaja mucho el tema de derechos humanos y aquí no. Aquí nada más hay una referente y creo que ya está a punto de desaparecer, que es CADAC. Y entonces, y que fue un referente en derechos humanos, en la lucha de derechos humanos aquí en Nuevo León. Pero entonces, todos esos momentos a mí me he puesto a pensar el por qué esa parte, ¿no? ¿Por qué en el sur se avientan mucho en el tema de derechos humanos y se juegan la vida? Porque se juegan la vida contra el crimen organizado y contra otros entes de poder que tienen, que oprimen a las comunidades. Y aquí somos un poco como más de ecología, más de medio ambiente, otras causas, ¿no? Que son muy válidas y se necesitan, sí es muy importante, pero es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y lo quería comentar porque ahorita la señora Sara que decía este, que de repente no quieren crecer, me acordé de esto, ¿no? Que hay organizaciones que dicen, no, yo no quiero porque implica muchas cosas, pero es que sí se puede. No, pero yo no quiero, no le muevas. Así me dicen. Pues, conozco muy humano, muy de corazón. A ver, como dije hace rato, más veces hay empieza a
tiene una experiencia personal humana por la que empieza la causa. Entonces, para que una organización se va a muy tiempo, hay que estar rotando y hay que estar renovando los liderazgos. Y en la renovación de los liderazgos también renuevan las ideas y llegan nuevas energías y se van a la vez. Entonces, ustedes son una organización que ya tienen esa dinámica, ¿verdad? De estar renovando los procesos, de estar renovando así. Y otras en las que los mismos fundadores permanecen por muchos años. No necesariamente quiero decir que las que permanecen los fundadores por muchos años no son exitosas, no, muchas son exitosas. Pero hay un riesgo muy grande cuando el fundador o el líder se ausenta, ¿verdad? Ya sea claro. Entonces, el que tú seas el fundador de una organización a veces crea un concepto incómodo. Porque pues yo la fundé, yo lo he llevado hasta aquí, que hace un año, que mejor, ay no, ¿para qué invito? ¿A quién invito? ¿A mis amigos? No, ni saben de la cruz. Ya saben, es como un circulito vicioso que se nos van creando las organizaciones y de repente pasan 3 años y de repente pasan 5. Entonces, un poco es, tienes que ponerte vulnerable, humanamente hablando, desde la psicología, y decir, oye, esto es lo que hay. Quizás no está tan bueno, pero esto es lo que llevo haciendo 2 años, 3 años. Solo he recaudado 200,000 pesos, no importa, hay que ponerse vulnerable y compartirlo para no ponerse vulnerable en el futuro, ya que le trabajaste 15 años, ¿verdad? Un poco desde la parte humana creo que es importante ver eso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Cristina Martínez de SOSAC. Mi pregunta y mi reflexión va sobre cómo aprendemos a desaprender, porque yo creo que muchas de las dinámicas que ahorita estamos viendo han sido propiciadas precisamente desde los mismos financiadores, ¿no? Yo escucho muchas veces en muchas mesas hablar, mira, me lo apagaron, ahí está. Hablar con mucho orgullo de que por cada peso que se invierte en Nuevo León, la sociedad civil devuelve 7. A mí eso me escandaliza. O sea, porque no se ponen a pensar cuánta gente no está recibiendo un pago o una remuneración. Buscan que tengamos perfiles profesionalizados, con maestrías, con doctorados, como los del Q4 con los que están acostumbrados a tratar, pero pues a los que estamos en otros Qs pues no nos alcanza para eso, pero si no nos alcanza entonces no somos profesionales. Y eso lo terminamos compensando con cuadrillas, como ustedes dijeron, de trabajo de 3, 4 personas, que hacemos el trabajo que en otras organizaciones hacen 20. ¿Sí? Y esos paradigmas creo que no vienen desde las organizaciones, sino son las condiciones en las que nos ponen el piso para operar. Yo, la verdad, el día que empezamos a crecer en mi organización fue el día que me dejé de juntar con las organizaciones y dejé de ir a fortalecimientos para ONGs. Fue el día que me empecé a juntar con empresarios, con hombres, sobre todo, para que me dieran otra perspectiva. Y se lo he dicho a muchos de aquí, me han dicho, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque todos me vieron cuando yo llegué. Yo llegué ahí con mi laptop, que la cambié 10 años después de que SOSAC lo habíamos fundado. Dije, pues el día que me alejé del sector, porque empecé a aprender y a ver otras formas de administrar mi organización. Entonces, creo que desde ahí hay que también cuestionarnos, no solamente qué nos tienen que decir o hacer, sino también qué otras cosas tenemos que propiciar. Hay también un pensamiento muy puesto hacia las organizaciones, de sacrificio, de darlo, de estar ahí, de si no, no tienes bien puesta la camiseta, y muchos consejeros que también se ponen en esa, pues en esa posición cuando los invitas, ¿no? Y ven que la organización quiere crecer, quiere prosperar, quiere otras cosas. También me llama mucho la atención que uno de los problemas más grandes que tengamos en Nuevo León sea el tema ambiental, que solamente seamos el 3%. La verdad, nada más es dos son las que reciben la mayor parte del financiamiento. Todas las demás, pues estamos muy por debajo de poder recibir ni siquiera el 10% del financiamiento, porque sigue también esta idea de, lo vemos mucho en las convocatorias y en los procesos de coinversión, nadie quiere ser el primero, todo el mundo quiere que ya estés ahí operando, tengas el proyecto planchado, como bien dicen,
y que el proyecto sea replicable. Y si algo he aprendido de estar trabajando en diferentes territorios en Nuevo León con la misma problemática es que en ningún territorio puedo replicar lo mismo. O sea, en el Río La Silla no puedo hacer lo que en Santa Catarina, no puedo hacer lo mismo en Suazua, no puedo hacer lo mismo en el Pesquería. Las inversiones son distintas, los territorios y los retos son distintos y es un mismo estado y es un mismo problema. Entonces, desde ahí también, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos las organizaciones? También yo creo que aquellas que están en el Q4 podrían mentorear, porque también lo que veo o me ha tocado es como mucho secretismo, ¿no? O sea, no decirte cómo lo hice yo para que poder estar aquí. Entonces también creo que desde ahí podemos empezar a mover la conversación. Bien, gracias y gracias por el estudio. Obviamente no lo he visto en su totalidad. Creo que tú, Sara, mencionaste algo que está muy enfocado en un lente, que es el del dinero. Hay otros lentes con los cuales creo que vale la pena evaluar, ¿no? A la sociedad civil. Y el otro es que puede tender un poquito a pensar a que el pastel no puede ser más grande. O sea, como que al menos yo percibía esa sensación, ¿no? De decir, oye, pues el pastel es tanto y tantos están llevando del pastel unas, y pues no hay más pastel. Entonces, creo que complementar con un estudio que hable de cómo el pastel puede crecer, porque tiene muchísimo potencial para crecer, para que haya pues mucho más recursos para más organizaciones, ¿no? Entonces, digo, es una observación de cómo complementar esta mirada. Sí, oye, ese me encanta lo que dices, Francisco, porque efectivamente sí hay que crecer el PAI y también que yo me sentí muy orgullosa de que Nuevo León es el estado que más ingresos relacionados tiene y creo que también no relacionados, o me estoy equivocando, relacionados. O sea, eso es algo fabuloso porque quiere decir que las organizaciones estamos, Nuevo León, aportando algo muy digno y muy significativo que alguien está dispuesto a pagar por eso. Entonces, eso me gusta mucho y se me hace muy digno de reconocerlo y sí ampliar el PAI. Y Ana. Yo justo eso me refería con que yo creo que la estrategia no es jalar el Q4 para abajo, sino ver cómo se expande la cadena y reproduces más. No porque estemos en Nuevo Amanecer, pero a mí me parece que Nuevo Amanecer es un gran ejemplo de cómo generar ingresos con cosas que, pues quizá de otra manera no te imaginarías. El lugar en el que estamos es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Porque un instituto que está enfocado en temas de salud renta un espacio para bodas? Pues ¿por qué no? Si genera un ingreso y es una manera de volver productivo un espacio que tiene una función de día, puede tener otra función de noche. La alberca, las clases de natación. O sea, en verdad, creo que hay un tema de creatividad que se puede potenciar enormemente y que puede generar otro tipo de dinámicas. Ay, no debería estar alejando este micrófono, perdón. La segunda cosa, un poco también respondiendo a lo que decía Cristina, es yo creo que cuando hablamos de profesionalización, una cosa es lo que te piden en el CV, pero otra cosa es lo que traes de territorio y de aprendizaje de práctica. Y un poco creo que eso es lo que también tenemos que aprender a hacer, documentar el conocimiento y ponerle valor, hacer cálculos de valor de lo que ese conocimiento, esa práctica, ese entendimiento del territorio tiene, porque si lo vemos solamente por ingreso económico, no lo vamos a lograr. O sea, yo les pongo el caso de mi organización. Nuestro equipo, hacemos contrataciones de proveedores, ¿no? Y ellos hacen ciertos estudios. Honestamente, mi equipo hoy sabe más de Nuevo León, no porque sea mi equipo, pero la verdad sí, que la mayoría de los proveedores de consultorías privadas que cobran una millonada. ¿Cómo ponemos esos números en un papel? Bueno, perdón, ese conocimiento traducido en números en un papel que luego demuestra el valor que provocamos para el Estado, ese es todo un reto. Pero creo que esas son las conversaciones que como sector podemos estar teniendo, porque eso va a empujar a, pues ahora sí, al ecosistema completo y nos va a ayudar a encontrar huecos que podemos llenarnos mutuamente, pensando en esas cadenas de aprendizaje, ¿no? ¿Te qué vas a decir que sabe más? También. No, no es cierto, eso no lo logro. Gracias. Está muy bien. Erika López de Polinizadora Social. La verdad es que me resulta muy interesante el estudio, pero hay algo que creo que se ha dicho mucho, pero no se ha nombrado como tal, y es que
y voy a decir algo que probablemente va a ser bien impopular, pero yo no creo que el Estado necesite más inversión, sino creo que necesita redistribución. Y es un poco lo que han estado hablando ahorita en el panel. No se trata de bajar el quintil más alto, el quintil, como se diga, a que tengan menos ingresos, sino cómo logramos que los que tienen menos ingresos logren el capital relacional que les permita tener esos ingresos. Mencionaban que dejaron fuera el TEC de Monterrey porque es un monstruo y no en el mal sentido, estoy de acuerdo. Pero lo que hace el TEC de Monterrey, es que tiene todas estas relaciones que puede capitalizar. No necesita donativos por el origen en cómo está fundado, y eso es lo que le permite ser autosustentable, y que si el día de mañana le dejan de dar donativos, el TEC de Monterrey va a seguir siendo el TEC de Monterrey. Entonces, ¿cómo logramos que las organizaciones que nacen sin capital nacional, porque una causa de justicia social les atraviesa la vida y el cuerpo, logren el capital relacional que les permita diversificar sus ingresos y tener esa sostenibilidad a la que se supone que nuestro Estado está caminando? Entonces, creo que la apuesta no tendría que ser en vamos a invertir más en fortalecimiento, tal como le estaba diciendo Cristina ahorita, que ella el día que se dejó de juntar con las organizaciones y se empezó a relacionar con empresarios, empezó a crecer. Me parece la apuesta más inteligente también. ¿Cómo logramos que las organizaciones empiecen a tener estos acercamientos con otro tipo de instancias que por ellas mismas no tendrían ese acercamiento? Creo que esa sería como mi pregunta. ¿Cómo logramos que eso suceda sin esta secrecía de no, yo esto lo logré y no te lo voy a compartir porque ahora eres mi competencia, ¿no? Entonces, esa es como la reflexión que tengo mucho con esta conversación, y pues muchas gracias por el espacio también. Sí, gracias. Bueno, a ver, primero quiero nada más decir a favor del TEC un asunto, porque el TEC, que conste que yo no fui al TEC, no soy exalumna ni nada, sin embargo, creo que tú tampoco, tú sí, bueno, pues entonces yo puedo hablar con mayor, sí, o sea, las universidades privadas en este país sí necesitan donativos y muchísimos. Y está bien. ¿Por qué? Porque nos sostienen. O sea, ese tipo de instituciones fuertes nos permiten como comunidad ciertas cosas de conocimiento, de plataformas, que nos ayuda también como sector social. O sea, el TEC es una de las, igual que la UDEM, y sí soy exalumna, ¿verdad? Digo, nada más, igual que la UR y otras universidades como la UNI, nos dan mucho apoyo a las organizaciones de sociedad civil, pero sí requieren para sus investigaciones mucho dinero. Entonces, no lo veamos como algo malo. Cuando decimos que es un monstruo es porque es a nivel nacional. Entonces, no nos podríamos comparar con una organización que recibe donativos a nivel nacional, porque tiene quién sabe cuántos campuses, investigación en todo el país, con ICO, ¿verdad? Que estamos a nivel local, apenas incursionando un poquito a nivel nacional, etcétera. Y pues funcionamos todavía con menos recursos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista nada más quería defender un poquito ahí. Pero tienes razón en lo del capital relacional. Cuando creamos ICO, ese era uno de los objetivos, o es uno de los objetivos que tenemos planteado, que las organizaciones puedan venir y puedan sentarse a la mesa con las fundaciones que no conocen, quizás con algunos consejeros. Por ejemplo, voy a contar la historia. Aquí está Fernando López, que es consejero actual de ICO, que hace que, Fernando, 3 años no estabas en ninguna organización, y a través del programa de enlace del TEC de Monterrey, tocamos la puerta, oigan, pasen los consejeros profesionales, porque nos hacen falta en el sector social. Y entonces, ¿empezaste con qué organización, Fer? Al sur del norte. Sí, exacto. Con ellos empezó siendo consejero, pero porque tiene una formación como consejero, ¿verdad? Y a veces eso es lo que necesitamos en las organizaciones, consejeros profesionales que ya saben llevar un consejo, porque a veces terminamos invitando a los amigos y pues son bien lindos, pero quizás no tienen la formación que tiene Fernando. Entonces,
Me gusta mucho lo que dices, esto del capital relacional, y yo creo que estamos tratando de crear las condiciones en el ecosistema para eso. Y un comentario rápido, yo creo que necesitamos más techs, o sea, es un poco el tema del país, ¿no? Tiene que crecer. En lugar de pensar en que no tengamos instituciones enormes que estén recibiendo donativos, necesitamos más. Y creo que eso también nos lleva a una conversación que hoy ni tocamos y que probablemente sería bueno tener otra, pero es, ¿qué pasa con la formación de perspectivas de participación de cualquier persona en la ciudadanía que se involucre en el ecosistema? O sea, ¿cómo hacemos que el ecosistema crezca no solo en la capacidad de las organizaciones, sino en las personas que habilitan al ecosistema para que exista? Nuestra solidaridad como habitantes de ciudad, municipio, tierra, colonia, planeta, ¿no? O sea, ¿cómo le estamos entrando a que haya mucha mayor noción de nuestra responsabilidad como personas a tener estas organizaciones, a que crezcan, a donar, en fin? Ahí hay una oportunidad también muy grande, creo, para que el sector pueda ser más fuerte. Pues bueno, ya estamos sobre tiempo. Le dimos más espacio a este intercambio que fue muy rico. Agradecemos mucho a Ana y a Sara su participación y desde luego a Ico por los datos que la habilitaron. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Sara, Ana, Luis, por este espacio de conversación y a todas y todos los que han participado. Como les decía hace un momento, este es como el inicio de un proceso de profundización, de conocimiento. Es una primera aproximación, pero la idea es que sigamos haciéndonos estas preguntas y buscando que la información nos pueda dar algunas respuestas o generar aún más preguntas, ¿no? Y retar de esa forma cómo hacemos el fortalecimiento, cómo financiamos, cómo construimos este sector. Y bueno, para cerrar este evento, le paso la palabra a Marco. Marco, además de ser director del Nuevo Amanecer, es el presidente de ICO. Así que, Marco, te paso la palabra para que nos ayudes a cerrar. Buenas tardes. Qué gusto tenerlos en casa. También me dijo que le dijera gracias para Hasta creen que me voy a quedar callado. Definitivamente creo que algo tenemos que encontrar como sector, hacer en común. Me quedo con 3 reflexiones y una es de esas. O sea, yo creo que tenemos que encontrar como sector algo en lo que nos pongamos la mira juntos. Y ese algo urge. O sea, urge encontrar como sector algo que entramemos y veamos con toda la pasión como nos distingue en el sector, mover agujas juntos. De eso estoy convencido que vamos a poder hacerlo si nos lo proponemos. Segundo, veo una gran área de oportunidad y tal vez como un propósito, el tema de la participación ciudadana. Una participación ciudadana sí en consejos, en patronatos, y creo que no podemos negar al reto que se nos aproxima con las votaciones. Creo que las votaciones, muy en particular de Nuevo León, van a determinar un futuro muy importante para este estado. Y creo que como sector, si nos focalizamos y si le damos ese valor, tenemos que entender que los otros 2 sectores, el de la iniciativa privada, o sea, el lucrativo, y el del gobierno, necesitan vernos como sector de sociedad civil organizada, más organizados, más dignificados y con mucho mayor peso en la voz que tenemos. Ahí veo una oportunidad. Y por último, como tercera reflexión me quedo con una gran urgencia de la eficiencia en las organizaciones. Y una gran necesidad de la eficiencia, no solamente en capacidades de activos instalados, sino de conocimientos y liderazgos que se tienen. Sí, este espacio es de todos, es de ustedes. Y cada que tengo oportunidad lo ofrezco. Y como dice Carmen Garzate, sí, no somos con fines de lucro, pero tampoco con fines de pérdida. Y bueno, si se cobra algo, es pues lo que cuesta estar aquí, en tiempos extras de todas las personas que dignamente aquí trabajan. Entonces, urge, creo que como sector,
ver la mira en las eficiencias de las capacidades instaladas. Dígase conocimiento, este espacio, los liderazgos que están, creo que tenemos que aprovecharnos más. Estoy seguro que si le metemos tantita ingeniería, vamos a encontrar unas capacidades brutas en el sector, en lo que tú me puedes ayudar y en lo que yo te puedo ayudar. Definitivamente. Cierro. Me encantaría, Tatiana, y reto a ICO. Gracias, Luis, porque tú tal vez sin saber, creo que estás inspirando a Tatiana y a ICO muchísimo en la ingeniería de la data. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar. Bueno, ustedes no saben, pero aquí está el presidente del Consejo Cívico. Solidarizándose, Mauricio, con lo que hace ICO y seguramente sintiéndose muy orgulloso de lo que en uno de sus ejes estamos haciendo, que es ICO. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Me encantaría, Tatiana, te invitaría a que el siguiente título no sea aproximación estadística del sector en Nuevo León, desigualdades y fortalecimiento. Te invitaría a que el siguiente título fuera aproximación de la acción del sector en Nuevo León, similitudes y fortalecimiento. Si ese documento se hace, bueno, ¿qué te digo? Creo que transformaríamos realmente como sector. En este dar y recibir, que así es la vida, en estas últimas 4 semanas he estado en conversaciones con organizaciones del este y del oeste, allá en Vallarta, por ejemplo, unas organizaciones hermosísimas que trabajan con las ballenas y otras con los delfines. Una labor padrísima que están haciendo los biólogos y con financiamiento internacional, porque pues el nacional no le da. Y otras acá en el Golfo, trabajando por los manglares y por los arrecifes. Padrísimo lo que también se está haciendo en eso. Y cuando escucho yo eso en las asesorías y en las consultorías y en ese compartir conocimiento, realmente les doy las gracias, porque lo que hacen ellos en ese ámbito sí nos beneficia a todos. Y yo les doy las gracias a ustedes, como trato de hacerlo, porque lo que ustedes hacen por Nuevo León, por mi familia y por mí, es muchísimo. Y sí llega. Muchas gracias por estar aquí. Listo. Listo, pues muchas gracias. Acá está el código QR para que lo descarguen y pues bienvenidas todas las preguntas y comentarios. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.